lo que están buscando y lo que buscan sobre todo las nuevas generaciones en su relación con las marcas tiene que ver con reputación, que Miguel lo ha explicado muy bien, y tiene que ver mucho con adaptación y cambio. Y esto de adaptación y cambio nos lleva mucho al mundo del multitasking, porque cuando hablamos del multitasking, yo me he dado cuenta que la reacción que... ¡Uy! Son los errores del directo. Un momento, por favor. Vale, no pasa nada. Cuando hablamos y mencionamos la palabra multitasking, ¿qué pasa? Que nos echamos las manos a la cabeza, nos rasgamos las vestiduras y decimos, es que esto es un déficit de atención, cada vez nos estamos convirtiendo en más superficiales, no somos capaces de concentrarnos en nada, y cada vez que te pones a buscar, de hecho en Google, la palabra multitasking, la cantidad de enlaces que puedes encontrar con cómo afecta negativamente a tu cerebro, la verdad que son increíbles. Entonces yo cuando me tocó hablar de esto me empecé a plantear si vivíamos en una especie de pensamiento único con respecto al multitasking. Y entonces me acordé de un periodo de mi vida que tampoco hace tanto de él, que fue hace 4 años, que yo defino mi periodo como civil. Fue aquel en el que, pues debido a que fui mamá por primera vez, me tuve que quitar el traje de guerra y estuve 4 años fuera de la trinchera. Bueno, 4 años no, estuve 4 meses fuera de la trinchera. A mí me hubiese gustado. No fue hace 4 años, pero sí, no fueron 4. De este periodo como civil aprendí, aparte de que podemos sobrevivir sin dormir, y seguramente los que tengan pues también hayan aprendido eso, aprendí otras 2 cosas. Uno, que de repente podía ser muy multitasking. Y otro, también aprendí a ver la publicidad fuera de la trinchera. De hecho, muchas veces cuando hablamos, y en el lenguaje, las cosas que decimos, hablamos todo el tiempo de consumidor. Y a veces se nos olvida que eso que hablamos del consumidor son personas y que las personas somos nosotros y que la forma en la que nosotros vivimos metidos en la publicidad, desayuno, comida y cena, no es realmente como en general vive la gente. Entonces eso también nos ayuda a entender cuál es el papel que tiene en la vida de las personas. Siguiendo con el multitasking y la maternidad, también me preguntaba, ¿me habrá dado poderes esto de ser madre? ¿Viene como inherente al hecho de ser madre el multitasker? Pues lo cierto es que sí. Las mujeres embarazadas, en el periodo en el que están embarazadas, les decrece el cerebro entre un 4 y un 8%. Es así, de hecho, el llamado cerebro de embarazada, que tenemos 2 que lo pueden asegurar, es así porque tu cerebro se ha hecho literalmente más pequeño. Entonces se te olvidan las cosas y te ocurren cosas estúpidas porque es parte del proceso en el que el cerebro está viviendo en ese momento. Sin embargo, ocurre también el fenómeno siguiente, que es que en el momento en el que tú das a luz, tu configuración cerebral también cambia. Al final, nosotros estamos programados evolutivamente para sobrevivir y para hacer que la especie sobreviva, así que en el momento en el que tenemos hijos, nuestra configuración cerebral cambia y se hiperdesarrollan determinadas áreas del cerebro. Entonces, desarrollamos mucho más la memoria, hiperdesarrollamos capacidades cognitivas, desarrollamos una mayor tolerancia al estrés, desarrollamos mayores habilidades espaciales y nuestro sistema nervioso pasa de ser capaz de focalizarse solo en el nosotros, en el uno, a ser capaz de focalizarse en todo lo que está pasando a mi alrededor con todo lo que está pasando alrededor del bebé. Con lo cual, sí, nuestro cerebro es un órgano maravillosamente plástico que es capaz de mucho más de lo que creemos muchas veces. Con lo cual, para mí, cuando hablamos del multitasking, más allá de la capacidad de simultanear las tareas, quizá nos deberíamos preguntar, y es lo que vamos a ver ahora, el cómo afecta a la inteligencia, estamos siendo más listos, nos estamos haciendo más tontos, cómo afecta eso a la atención y cómo afecta en el fondo a la acción y al comportamiento que tenemos cuando actuamos como multitasker. Pues parece que más tontos no nos estamos haciendo. De hecho, hay un efecto que se llama el efecto Flynn, porque hay un investigador que se llama James Flynn, que lleva desde los años 30
investigando cuáles son las tasas de inteligencia a nivel mundial, y lo que ha descubierto es que hay una progresión que crece anualmente, prácticamente un 0,3 por decenio, en el que cada vez somos más listos. De momento, el coeficiente no se ha parado y continúa creciendo. En Estados Unidos han hecho investigaciones recientemente para ver si el periodo de tiempo era el decenio o había periodos de tiempo más cortos, y lo que han descubierto en universidades americanas haciendo experimentos con los universitarios americanos es que el coeficiente intelectual empieza a crecer anualmente. De hecho, las estimaciones que se tienen a día de hoy es que nuestros hijos van a tener 10 puntos de mayor coeficiente intelectual de lo que tengamos nosotros. También se estipula que de ser esta la tendencia en el crecimiento del coeficiente intelectual, dentro de 2 o 3 generaciones nosotros seremos percibidos como rudos. Es interesante también entender que cuando hablamos de coeficiente intelectual no hablamos referido a lo que se denomina inteligencia cristalizada, que son aquellas cosas que aprendemos en el colegio, como podrían ser matemáticas o historia. Esas tasas continúan estables. La inteligencia que se ha desarrollado es todo lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto. Cada vez somos capaces de conceptualizar más y pensar más en abstracto. Por poneros un ejemplo de hacia dónde va esto, en el estado de Ohio, en 1910, la pregunta que se le hacía a chavales de 14 años era que si eran capaces de decir cuáles eran las capitales de los 45 estados. El mismo examen que se hace en el año 94 a los mismos chavales de 14 años, la pregunta que se le hace es ¿por qué la ciudad más grande del estado normalmente no coincide con la capital? Cuando hablamos de inteligencia, lo que estamos haciendo es aprender a pensar en abstracto y a relacionar conceptos a una velocidad realmente nunca vista. De hecho, cuando hablamos también de la velocidad o el tiempo que le dedicamos a las cosas que vemos, a veces hacemos la interpretación que poco tiempo quiere decir que no estamos prestando atención, pero lo cierto es que las nuevas generaciones, y se está viendo sobre todo en los más jóvenes, es que la velocidad cognitiva que tienen de poder entender qué es lo que están viendo a día de hoy está para la generación Y en torno a 8 segundos. 8 segundos es el tiempo que sus cerebros, debido al hiperdesarrollo, necesitan para entender qué es lo que están viendo y si lo que están viendo les sirve o no les sirve. Además, es una capacidad que se va a ir desarrollando y que no podemos quitar. Stanford ha hecho un estudio en el que lo que se han dado cuenta es que aquellas personas que suelen hacer las cosas en multitasking, cuando tú le eliminas la parte del multitasking, consiguen resultados peores. Esto sería como aquella persona que está habituada a estudiar mientras escucha música. Sería el mismo ejemplo. En el momento en el que tú le quitas la música, su capacidad de concentración disminuye. Pues esto es igual. No pensemos necesariamente que porque las personas, y sobre todo las nuevas generaciones, hagan más cosas a la vez, necesariamente no están prestando atención o necesariamente no tiene por qué ser bueno. Porque sus cerebros lo que están haciendo es desarrollar la capacidad de ser capaces de focalizarse y ser teniendo en cuenta todo el ruido que hay alrededor. Además, en un aprendizaje que va a ser cada vez más generalista versus especialista. Esto quiere decir pasar de un aprendizaje en el que se valoraba mucho el que uno fuese muy especialista en un tema, y esto se aplica mucho a la enseñanza, cuando ahora también por temas neurológicos el cerebro, sobre todo en los más jóvenes, lo que están intentando es abarcar el mayor número de conocimientos posibles. Esto también se está viendo en las escuelas y, de hecho, lo que se está enseñando y se está mostrando a través de varios estudios es que lo que hacen son aprendizajes que se llaman extensivos y no intensivos. Tiene que ver más con la capacidad de ser capaces de entender, quizá de forma más superficial, muchas más cosas y no profundizar tanto en un único tema. Al final, esto tiene que ver con capacidades evolutivas. O sea, ya estamos inmersos plenamente en lo que se llama la era de la creatividad, en el que se sabe y sabemos que para desarrollar ideas creativas el cerebro es más eficaz cuando tú le das inputs de diferentes campos y él es capaz de establecer nuevos conceptos o establecer nuevas relaciones entre cosas que antes no se habían establecido cuando es alimentado por cosas muy diferentes. Teniendo en cuenta que
que los chavales que hoy están estudiando realmente no saben, y nosotros tampoco lo sabemos, cuáles van a ser los trabajos de los próximos 10, y ya no hablemos de los próximos 20 años, todo lo que sean el desarrollo de capacidades creativas, el desarrollo de ser capaces de conectar conceptos que a día de hoy no están conectados, es realmente lo que a ellos les va a marcar la supervivencia. Porque además, y ya vamos terminando, la tecnología está también ahí y modifica también la forma en la que nuestro cerebro funciona. Nuestro cerebro ha pasado a una cosa que se llama memoria transactiva, en lo que hace es que aquellas cosas que sabe que no necesita memorizar, no las memoriza. Se llama el efecto Google de la memoria y es algo que es cierto. Ahora mismo, si yo os preguntase cuántos de vosotros de vuestra agenda de teléfonos os sabéis por lo menos 5 teléfonos, ¿cuántos de vosotros os sabéis 5 teléfonos? De memoria, de memoria. Pues aquí, bien, todavía habéis mantenido algo de memoria, pero es algo que ya cada vez está ocurriendo más y que cada vez ocurrirá más, en el sentido en el que siempre que nuestra cabeza sepa que eso se guarda en algún sitio, va a tender a no almacenar esa información, porque nuestro cerebro no es infinito, no tiene una capacidad infinita de hacer cosas, la va a orientar hacia esa tarea. ¿Qué es lo que está haciendo el cerebro? Pasar de una memoria de una memoria realmente a un patrón de búsqueda. O sea, el cerebro se está orientando es a entender realmente cómo buscar las cosas. Y esto al final, traído también a nuestro negocio, nos da también ciertas pistas y nos hace hacernos ciertas preguntas de realmente la necesidad de intentar o de forzar que las personas memoricen lo que queremos contarle y no tanto utilizar la publicidad o utilizar la comunicación que nosotros hacemos como vías de entrada para que ellos sean capaces de buscar eso. Esto es algo que ya se hace dentro de otros mundos, como puede ser por los cebos que se utilizan en la televisión para que te mantenga alerta, o como pueden ser, por ejemplo, en los juegos de realidad alternativa con los rabbit hole, que son aquellos elementos que te ayudan a meterte dentro del universo. Y ya para terminar, y siguiendo y utilizando Alicia en el País de las Maravillas, yo creo que tenemos que hacer una reflexión también de cuánto estamos dispuestos a cambiar, de cuánto estamos dispuestos a asumir que el cambio es inevitable, que las cosas van a seguir cambiando y que en la medida de lo posible, en la medida en la que nosotros aceptemos ese cambio y vayamos a por ello, radicará realmente la sostenibilidad y el éxito de lo que hagamos o no. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el País de las Maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Bueno, vosotros decidís pastilla roja, pastilla azul. Gracias.